hermanos, hermanas, gente de YouTube, a un nuevo video del canal. Vamos a continuar con este análisis bíblico de la Iglesia Católica, donde vamos a continuar analizándola en relación a su doctrina, a sus fases, a sus fundamentos, y la vamos a comparar con lo que dice la Biblia, si es correcto o no, y a su vez vamos a ver elementos históricos, fundacionales de dicha institución, para ver si es o no es la verdadera Iglesia cristiana que estableció nuestro Señor Jesucristo en la tierra. El primer tema que vamos a analizar en el video es acerca del Papa. ¿Existió Papa? La Biblia dice que hay que tener un Papa, que existe un cristiano por sobre todos los demás cristianos en la tierra. ¿Existe un líder supremo, el cual es el creador de puentes entre la tierra y el cielo por sobre todos los cristianos? ¿Todos los cristianos son iguales acá en la tierra ante Dios? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. La supremacía del obispo en Roma fue creada con la ayuda de los emperadores romanos. Siendo la ciudad de Roma el centro de gobierno del Imperio Romano y con los emperadores romanos viviendo en Roma, la ciudad de Roma se levantó como preeminencia en todas las facetas de la vida. Recuerden lo que hablamos de Constantino en el video primero. Fue el que legalizó el cristianismo y puso stop a la persecución cristiana. Y siendo el emperador romano que necesitaba una unión después de que un imperio se estaba cayendo a pedazos, recuerde la división entre el Imperio Romano Occidente y el Oriente, él se auxilió de la religión cristiana para adquirir nuevamente el poderío. Por eso era necesario que Roma fuera la base de ese poderío religioso en toda la región. Por eso dice, Constantino y sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como el supremo gobernante de la iglesia. Desde luego, era mejor para la unidad del imperio romano que el gobernante y la sede de la religión se encontraran centradas en esa ciudad. Mientras, mire lo que dice acá, mientras que muchos otros obispos y cristianos se resistieron a la idea de que hubiera un obispo romano supremo, eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía a través del poder y la influencia de los emperadores romanos. Ahí ven los cristianos verdaderos que decían que eso era una barbaridad, que la Biblia no decía que existía un cristiano por sobre todo los cristianos. Ahí ven ustedes a los cristianos originales que peleaban contra esa idea que no correspondía. Sin embargo, el imperio romano, el emperador romano estableció que el cristiano obispo de Roma tenía que ser el más superior de todos los cristianos que hubieran en la zona. Así concentraba el poder. Cuando el imperio romano se colapsó, el máximo obispo tomó el título de que previamente había pertenecido a los emperadores romanos, el título de Pontificus Maximus. ¿Qué quiere decir eso? El máximo creador de puentes. Esa es la traducción del latín de Pontificus Maximus, el máximo pontífice. Vieron que ustedes cuando los católicos hablan del Papa, dicen que es el máximo pontífice. La palabra Papa no existía en sus orígenes. Lo que sí existía que el sacerdote, primeramente en Roma, con sus religiones paganas, le llamaban máximo pontífice a esa persona que se conectaba con Dios. Después eso lo toma Constantino para sí mismo, considerándose que es el máximo pontífice dentro de la religión cristiana, y después le pasa a sus sucesores del emperador al obispo cristiano de Roma para que sea el máximo pontífice sobre todos los cristianos. Ahí surge por primera vez la idea de un papa o máximo pontífice. Esto de lo que estoy diciendo está detallado abajo en la descripción. Lo voy a poner en la descripción como puse en el video primero. El máximo pontífice era la cabeza religiosa del Estado romano, siendo el sacerdote más alto del colegio de pontífices, Collegium Pontificum. Se encargaba, entre otras cosas, de la Pax Deorum, la paz con los dioses, es decir, de la correcta realización de ritos y costumbres. Como fue normal en los cargos romanos, esta posición estaba abierta en principio solamente a los ciudadanos patricios, pero luego se abriría a los plebeyos. Su importancia varió mucho desde la República al Imperio, época en la que pasó a convertirse en un título más que aseguraba el carácter divino de las acciones del emperador. Ahí vemos la imagen de un sacerdote romano haciendo sacrificios con la famosa toga. Esa era la toga, era la que se ponían los sacerdotes romanos cuando se ponían en la cabeza tipo velo, representaba que actuaba como máximo pontífice. Así que vemos que la palabra máximo pontífice tiene su origen también, como todo lo que dijimos en el video anterior,
en las tradiciones paganas del Imperio Romano. Eso no está en la Biblia. Si ustedes ponen máximo pontífice en la Biblia, no le va a salir una sola vez, un solo versículo al respecto. Nosotros, nuestro máximo pontífice o máximo creador de puentes es nuestro Señor Jesucristo. Por algo le decimos Señor, nuestro Señor Jesucristo, el dueño de absolutamente todo. El emperador romano como máximo pontífice, como ustedes acabo de leerle, acá vemos una estatua famosa de Augusto, ya con la toga, actuando como si fuera el Dios supremo, ya que cuando él pasó de la república al imperio, cuando se consideró emperador, ya era por sobre todas las cosas y no había una persona por debajo de él, aún los sacerdotes paganos de Roma. Ahí lo vemos él por superior a los sacerdotes actuando en su calidad de emperador. Es como actúa, o se entiende que actúan a veces, o lo que entienden los católicos cuando actúa en representación de Dios el Papa. Ahí tienen el origen del papado, ahí tienen el origen del máximo pontífice, de una tradición pagana. No existe en la Biblia, estimadísimos hermanos. Cuando viene el Papa y la gente se arrodilla ante el Papa y le besa las manos, le besa los pies, está besando a un ciudadano común y todavía actuando de forma incorrecta y desviado de lo que la Escritura dice. Vamos a ver cuando analicemos la Biblia que lo que yo estoy diciendo es lo que la Biblia dice, lo correcto. Si estoy equivocado me ponen abajo, sí existe en tal versículo una parte donde dice habla el Papa o del máximo pontífice, y de ahí, bueno, me retractaré, pero les aseguro que no es así. Imágenes de la tan famosa escultura de Augusto, la cual lo representó oficialmente como máximo pontífice. Podemos ver que la toga está plegada formando una capucha que cubre su cabeza. Este tipo de vestir, la toga, se conocía como cintus gabinus y era la manera de vestir en las ceremonias religiosas. Cuando se ponía la toga como vuelo, bueno, ahí actuaba como el máximo pontífice. Han habido varios papas, han habido desde sus orígenes hasta ahora innumerables de papas que se los consideran como el máximo pontífices en la tierra, el representante de Dios. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que dice la religión católica. Dice, por ejemplo, Luis Farris, Prompta Biblioteca, tomo 6, página 26, en la Biblioteca Romana, dice, el Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene la plenitud de poder, a quien Dios el Omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terrenal, sino también del reino celestial. Eso es lo que consideran del Papa. Mirá, el grado, don Francisco Argentino, que se te ha dado, mi amigo. Por ejemplo, vemos acá otro papa que tiene la famosa corona. ¿Vieron que la corona del papa, cuando se lo establece, las características que tiene? ¿Vieron que en definitiva existen 3 tipos de corona? Vamos a ver por qué. Porque es ese tipo huevo y tiene una corona acá, segunda, tercera corona y arriba la cruz. Dice, la cuarta sesión del quinto concilio de Letrán de 1512, una homilia dedicada al Papa por Cristóbal Marcelo, dijo, oh Padre Santísimo, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro director, tú eres el labrador, finalmente tú eres otro Dios aquí en la tierra. Acta de Concilio, tomo 9, página 1651. Ya se lo venera al Papa como si fuera Dios en la tierra, lo dicen los propios católicos. La siguiente está registrada en la Enciclopedia Católica, tomo 3, página 139, artículo Papa. Dice, el Papa se le llama Santísimo porque se presume que legítimamente lo es. Solo Él es santo. Solo el Papa merece que lo llamen Santísimo, pues es el único vicario de Cristo. Vicario significa el representante de Cristo, el único representante de Cristo acá en la tierra, quien es el manantial, la fuente y la plenitud de toda la santidad. El Papa es el monarca divino, emperador supremo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo pensaba que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, no un ser humano como yo, como usted, como cualquier otro, pero Él es, para los católicos, el máximo, el vicario de Cristo, el representante de Cristo. De allí que el Papa lleva una triple corona como Rey del Cielo, y ahí está la explicación de la corona y sus 3 tipos de corona. Es Rey del Cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Es impresionante. El Papa tiene todo ese poderío. Yo no sabía que existía en la Biblia tan grado de preeminencia. En la Biblia están establecidas las funciones de la iglesia. Pueden ver mis videos
de la estructura de la iglesia, son 4 videos, se los recomiendo de todo corazón porque ahí habla cómo debería ser estructurada la iglesia, pero en la Biblia no está establecido que una persona sea catalogada como rey de reyes y señores de señores acá en la tierra, y también soberano, como dice acá, de su triple corona, del cielo, de la tierra y de regiones inferiores, un ser humano. Eso no está en la Biblia, búsquenlo, consúltenlo, estimadísimos católicos, a sus curas, donde en la Biblia dice que hay que ponerle ese grado de poderío a un ser humano. El romano pontífice, cuando habla, es cátedra, que es otra característica que tienen los católicos, que le dan la potestad al Papa o al máximo pontífice. Esto es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, cuando habla es cátedra, es como cuando el Papa habla, es como si Dios estuviera hablando en la tierra. Es decir, Dios habla, cuando Él dice voy a hablar es cátedra, bueno, Dios habla a través de Él en la tierra. Define una doctrina de fe o costumbre como que debe ser sostenida por toda la iglesia. Cuando Él habla es cátedra, es como si se agregaran palabras a la Biblia. Es como los apóstoles de los testigos de Jehová o los profetas de los mormones, que cuando ellos hablan están inspirados por Dios y se tienen que tomar. ¿Vieron cuando los mormones hablan, por ejemplo, que no se pueden tomar bebidas calientes ni bebidas fuertes? Bueno, hablaron como es cátedra y son palabras de Dios. Bueno, los mormones están haciendo lo mismo. Cuando el Papa habla es cátedra, es como si Dios hablara. Y cuando habla es cátedra, por ejemplo, cuando habla de la divinidad o la corredención de María. Porque vieron que dice, define una doctrina de fe o costumbre, es decir, una costumbre, como por ejemplo el viernes de Ramos o el domingo de Ramos y no comer la carne, etcétera, etcétera. Como que debe ser sostenida por todas las iglesias, posee por la asistencia divina que le fue prometida en la bienaventurada de Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbre. Por esto, dicha definición de romano pontífice son en sí misma, y no por los consentimientos de la iglesia, irreformables. Es decir, que todo lo que el Papa habla es cátedra, no se puede modificar. Dios habló, nadie puede contradecir esa situación. Constantino el Grande se convirtió al cristianismo en el año 312, eso ya lo vimos en el primer video, y él, como el sumo sacerdote pontífice máximo creador de puentes, lo que habíamos hablado, tomó en uso el nombre de Vicarius de Christi, es decir, representante de Cristo. Recuerden, como manifesté, máximo pontífice es el máximo creador de puentes entre la tierra y el cielo, así se llama al máximo pontífice. La palabra papa en el 312 todavía no existía, sí, lo que sí hablaba de sacerdocio, y se tomó al sacerdote romano después que empezó a decaer el imperio romano como el máximo pontífice, pero primero fue Constantino. En el año 378 un obispo romano, Damascus, heredó del emperador como el líder religioso del título de pontífice máximo y vicario de Cristo. En el 378, lo que yo le había manifestado en la diapositiva anterior, se centró en el obispo cristiano que vivía en Roma como si fuera el más importante de todos los cristianos de esa región. Así el trono del obispo de Roma se hizo el heredero del culto babilónico del sumo sacerdote. Desde entonces todos los obispos, luego en el año 600, llamados papa, en Roma han tenido estos títulos. Inmediatamente después que Damasus se había hecho pontífice máximo, entraron en la Iglesia Católica Romana en posición dominante. Las ceremonias babilónicas y otras enseñanzas de religiones paganas empezaron a entrar en la Iglesia de Roma. En el año 600, Bonifatius, quien era un obispo de Roma, tomó primer título de papa, afirmando que él es el seguidor de Pedro, aunque en realidad los obispos de Roma son herederos del culto del sumo sacerdote de Babilonia, que en Roma era llamado como el nombre de Pontificis Maximus. Todo esto lo voy a poner abajo para que lo analice. Ahí surge lo que se llama el Papa. En la Biblia no está, vamos a ver. Así surge el máximo pontífice, así surge la palabra Papa. En el año 709 se empezó en la iglesia a besar los pies del Papa. Esta costumbre vino directamente de las religiones paganas. En el año 1079 el Papa Bonifacius VII estableció el celibato sacerdotal mandatorio. También en Babel para los sacerdotes era prohibido casarse. A propósito, apóstol Pedro, el apóstol tenía su esposa.
En el año 1215, el Papa Inocencio III implantó la confesión auricular de los pecados al sacerdote en vez de a Dios por lo menos una vez al año. En el año 1870, el Concilio Vaticano aseguró la inefabilidad del Papa en materia de fe y de moralidad. En la teología de la Iglesia Católica, la infabilidad papal o infabilidad pontífica constituye un dogma, es decir, que no se puede cuestionar, según el cual el Papa estaría preservado en cometer un error cuando él promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo el rango de solemne definición pontífica o declaraciones cátedra, como se considera una verdad de fe. En ninguna discusión se permite dentro de la ideología católica y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. Es decir, que cuando el Papa habla, es cátedra, nadie puede cuestionar lo que él dice. Es el sumo sacerdote, es el vicario de Cristo en la tierra. Eso es lo que es el Papa en realidad para los católicos. Por eso cada vez que viene a un país, millones de personas, miles de personas van a querer saludarlo como si fuera una estrella de cine o de música, porque él para la gente es el representante de Cristo. A ver, estimadísimos hermanos, hermanas, gente de YouTube, no quiero insultar a nadie, no quiero pasar por arriba, no quiero ser demagogo, no quiero ser soberbio, los amo muchísimo. Estos videos están inspirados fundamentalmente para hacernos pensar, para hacer crecer espiritualmente cada una de las personas. También están pensados, obviamente, le voy a dar voy a hacer un paréntesis. Estos videos en esencia también están pensados en mis propios hijos, para cuando yo no esté, ellos son chiquitos ahora y tienen conocimiento de esto y van a la iglesia, pero quiero que cuando sean más grandes y quieran recordar a su papá, vean estos videos y vean cuál era mi pensamiento y qué es lo que dice la Biblia, para que puedan también crecer igual que ustedes. Lo hago con todo cariño y con todo amor esto. No lo hago de forma satánica, como un testigo de Jehová o un mormón me puso, vos sos el hijo del diablo al decir todas esas cosas. Bueno, recuerden que a Jesús le decían, tú sos hijo de Belcebú, o por el diablo echa fuera demonios. Así que si al propio Jesucristo le decían que era hijo del diablo, bueno, que me digan a mí cosas es lo que menos me pueden importar, porque si a mi Señor también afrentaron, también van a enfrentar a muchos cristianos por decir las cosas como son. A ustedes que conocen esto, que manifiestan eso, también le han dicho eso. Y si ustedes son católicos, no se sienten, no se pongan un balde, un dogma en la cabeza, como dicen ellos, es dogmático. Lo que dice el Papa no se puede cuestionar y se ponen un balde, no. Traten de razonar, porque Dios nos dio este cerebro para que analicemos lo que dice la palabra, la Biblia, y la razonemos. Está escrito en la Biblia que tiene que haber un Papa, está escrito en la Biblia que tiene que haber un cristiano superior a todos los demás cristianos. ¿Quién es ese cristiano superior? ¿Qué poderes tiene? Bueno, la Biblia lo dice. Bueno, hay que analizarlo y de eso se trata estos videos, que lo analicemos. Un colega mío, un abogado de acá de Pando, me mandó un mensaje el otro día que yo le mandé el primer video y dice, no, yo soy católico, no voy a cambiar. Bueno, no se trata de ponernos el dogma y decir, mirá, yo no voy a cambiar porque mi padre fue, no. Cada uno es independiente, a cada uno se le va a pedir cuentas allá en el cielo y vamos a estar frente a Jesús. Y si uno se pone frente a Jesús y le dice, mira, yo seguí adelante lo que dice la Biblia, o yo seguí adelante lo que dijo el Papa, bueno, hay que ver quién es más importante, si la palabra de Dios o lo que dice un ser humano como cualquier otro. Si en la Biblia dice que no debe haber ese tipo de galardón a un ser humano y que está hablando mal y está generando doctrinas que en la Biblia no están establecidas, obviamente Dios te va a decir, estás equivocado. Ahora, si uno le dice, mira, acá la Biblia dice tal cosa, yo seguí esto, bueno, correcto, es así como se tiene que llevar adelante. Por algo tenemos la palabra de Dios. Dios nos pone a los profetas, nos pone a Jesús en nuestras propias manos solo teniendo en cuenta la Biblia, hermanos. Por eso se tratan estos videos. Teniendo en cuenta que lo que dicen los papas es dogmático, teniendo en cuenta que los papas son infalibles, ¿saben lo que pasó en este juego de manejo y de respeto y de poderío y de cosas? Hasta los propios católicos hicieron cosas que realmente son alucinantes. Hay un papa famoso que se llama Formoso, pueden buscarlo, ahora vamos a ver un pequeño video, que fue papa y como apoyó a una familia para liderar una determinada región, después falleció, la otra familia opositora gobernó, estableció un nuevo papa y el nuevo papa
estaba en contra de aquel anterior papa, después que falleció lo desenterró y le hicieron un juicio para prácticamente excomulgarlo por cuestiones políticas. Si es que hablan cátedras, si son tan directos con Dios, hasta ellos mismos tropezaron o hicieron locuras al respecto. Miren este video, lo voy a poner abajo para que lo puedan ver en su plenitud, de un documental que está sobre la Iglesia Católica. Miren lo que habla con respecto al famoso Papa Formoso. Vamos a escucharlo. Pues el 4 de abril de 896, el Papa Formoso fallece. El biógrafo Nicolás I lo mencionará como un obispo de gran santidad y ejemplares costumbres. El mismo año de la muerte de Formoso asciende al trono pontificio Esteban VI con el apoyo de Lamberto de Spoleto. Lamberto, junto a su madre, impulsó la realización de un juicio contra el Papa Formoso por no apoyar a la familia Spoleto en sus reivindicaciones políticas durante su papado. El Papa Esteban VI mandaría 9 meses después de la muerte de Formoso exhumar su cadáver y someterle a juicio en un concilio que fue reunido a tal efecto, que ha pasado a la historia como el Sínodo del Cadáver. Esas cosas no se dicen y es importante decirlas también. En dicho concilio, celebrado bajo la presidencia del Papa Esteban VI en la Basílica Constantiniana, se procedió a revestir al cadáver de Formoso con los ornamentos papales y se le sentó en un trono para que escuchara las acusaciones en su contra. La defensa no existía, el debido Formoso proceso. fue declarado culpable y se invalidó su elección como papa. Se anularon, pues, todos los actos y ordenaciones realizadas por él durante su papado. Se le arrancaron de la mano los 3 dedos con los que impartía las bendiciones papales y sus restos fueron depositados en un lugar secreto, donde permanecieron hasta el año 897, cuando fueron restituidos a la Basílica de San Pedro. Jesucristo orgulloso de esa actividad. Insólito suceso, el Papa Juan IX convoca 2 concilios, uno en Rávena y otro en Roma, en los cuales se promulga que todo proceso futuro para con una persona muerta fuese prohibido. Sin embargo, el Papa Sergio III, al acceder al trono en el año 904, anula tanto los concilios convocados e inicia un segundo juicio contra el cadáver del Papa Formoso, hallándolo nuevamente culpable. Los restos de Formoso fueron esta vez arrojados al Tíber para que desapareciesen de la faz de la tierra, pero se enredaron en las redes de un pescador quien lo extrajo de las aguas y lo escondió. Bueno, estimadísimos hermanos, la historia del Papa Formoso, ¿qué les parece? No eran que eran los vicarios de Cristo acá en la tierra, no eran que su mensaje era un dogma y no había cuestión. Bueno, entre ellos, por problemas políticos, llegaron a hacer esto, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a analizar la Biblia acerca del Papa, acerca de la posibilidad de que exista un cristiano por sobre todo los demás cristianos, a los cuales todo el mundo tiene que obedecer y amar y besar y adorar prácticamente, ¿no? ¿Quién es el mayor? Mateo capítulo 18, y ahora sí vamos a entrar un poco en análisis bíblico al respecto. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Acá estamos hablando de el Evangelio de Mateo, estamos hablando la voz de Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Así que el más grande de los cristianos para ser allá en el cielo, o el más grande allá en el cielo, es el más humilde de todos. No el más soberbio, no el más poderoso, sino el más humilde, el que se humilla, el que anda de forma inocente, el que anda de forma sincera en la tierra. Mismo Jesús dijo, si no os volvéis como los niños, no van a hacer nada allá en el reino de los cielos. En Mateo capítulo 20, la petición de Jacobo y Juan y su madre. Acá tenemos 2 apóstoles y una mamá realmente que quería potenciar a sus hijos. Jacobo y Juan, recuerden que Juan fue el que escribió el Apocalipsis, se entiende que pudo haber sido el que escribió el Apocalipsis y las cartas que están en el Evangelio y el Evangelio mismo. Pero la mamá, como toda mamá, quería que sus hijitos quería que tuviera su posición grande.
no solo acá en la tierra, sino también en el cielo. Miren lo que dice en Mateo capítulo 20 y lo que le contestó Jesús al respecto a la mamá y a Jacobo y a Juan, y qué es lo que los demás discípulos hicieron. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, que era Juan y Jacobo, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Jesús vio que vino la madre, se postró, postrándose ante Jesús, y le pidió algo. Y Jesús ya vio que la intención era determinada y le preguntó, ¿qué quiere? Y ella le dijo, ordena en tu reino, la madre, lo que hacen nuestras mamás, hacen todo, son nuestras madres. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió, imagínense, ¿no? Está bien, nuestras madres metiendo la pata, pero está, Jacobo y Juan también, en el Evangelio de Marcos dice que fue Jacobo y Juan también que manifestó eso ante Jesús. Imagínense que eran 12 apóstoles en su totalidad. Y Jesús le dijo, no sabes lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? El bautismo de inmersión, el bautismo del Espíritu Santo, la bebida, el vaso es de las palabras, de la sabiduría de Dios. Y ellos les dijeron, ellos, no la madre, ellos, todos, fue en conjunto, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Por lo tanto, para consagrar a una persona acá o allá en el cielo es cuestión del Padre, de Dios, para ver quién es. Así que cuando le pidieron establecer a dos personas por sobre todo la demás, Jesús dice, no saben ni lo que están pidiendo. Cuando los 10 oyeron esto, los otros eran 12 apóstoles, estaba Juan y Jacobo, imagínense, se enojaron contra los dos hermanos, es decir, empezaron a decir, ¿qué es esto? No seas malo, mirá lo que estás pidiendo. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo, venga muchachos, vamos a hablar sobre esto. Tranquilo, nos tenemos que querer, nos tenemos que amar, nos tenemos que respetar, todos cometemos errores, no pasa nada. No nos vamos a ir contra Juan y contra Jacobo y contra la madre por esto. Y dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen en ellas potestad. Por ejemplo, está hablando de los presidentes, ¿por qué no? Del máximo pontífice que dicen los católicos. Saben, muchachos, que los que tienen poder hacen soberbia sobre los demás, se enseñorean. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que Jesús no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, el más grande de los cristianos es el que más da a todos los cristianos. No necesariamente lo económico, sino lo sentimental, su entrega pasional, el estar escuchándolo, el estar hablándolo, el tratar de juntarlos, fomentarlos, ayudarlos, alegrarse en sus triunfos, entristecerse en sus angustias. Ese es el más grande de todos los cristianos, el que sirve a los demás, no el que quiere que lo sirvan, que lo adoren o que lo halaguen. De eso se trata ser cristiano, y es lo que Jesús estableció. La máxima autoridad dada por Dios y Jesucristo está en la sana doctrina y en su cumplimiento. Es lo que pongo como diapositiva. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es Jesús, es Jesucristo, es su base, su doctrina. Para entender esto, lo que quiero decir es que cuando el Papa habla de forma escatedral, es incuestionable, es un dogma de la Iglesia Católica, pero el dogma real para los cristianos es la palabra, es la sana doctrina, el que cumple con la palabra de Dios, el que cumple con la palabra de Jesús. Ese es lo que hay que respetar. La palabra de Dios, por suerte, está al alcance de cada uno para analizarla, está al alcance tuyo para que la analices, para que veas que ahí es donde Dios quiere que vos pongas su base, su fundamento. Porque dice que escucha mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, hermanas, edifiquemos sobre la palabra de Dios.
y hagamos la palabra de Dios. El que escucha mi palabra y la hace, el que escucha y no la hace, entonces ahí tenemos la diferencia del dogma que hay que tener. Si estás escuchando cosas que no es la palabra y las haces, estás edificando sobre arena y van a venir calamidades lamentables que pasan en la vida y a lo último vas a trastabillar y o nunca tener la salvación por no haber edificado la verdadera roca que es la palabra de Jesucristo. La verdadera roca que es Jesucristo. En 2 de Timoteo capítulo 2 dice, lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, la palabra, lo que has escuchado de mí, dice Pablo a Timoteo, enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí empieza a decir que todos tenemos la posibilidad de poder brindar el talento, el conocimiento de Dios a los demás y ayudar en las dudas de todos los demás. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ya vimos esto cuando hablamos de los mormones. Anatema significa maldito, es decir que lo que está por afuera de la palabra de Dios es maldito, lo que no está establecido en la Biblia es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que si alguien te dice que existe un máximo pontífice y tenés que seguir las órdenes de él y establecerlo como vimos en las diapositivas anteriores, que era el representante de Cristo en la tierra y el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está maldito lamentablemente. Por eso, hermanos, es importante leer la Biblia. Gálatas capítulo 1, versículo 8 en adelante. Léanlo, analicen, pidan a Dios oración para llenarlos de sabiduría y entender lo que se está hablando acá y lo que le va a decir su corazón a ustedes, el Espíritu. Pues busco ahora a favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es importantísimo. Muchas iglesias cometen errores al tratar de acomodar la Biblia para agradar a los hombres. Agradar a los hombres, agradar a las mujeres. No, yo esto no lo hago porque esto va a molestar a los integrantes de la iglesia y se van a ir. Y yo quiero que vengan. Bueno, a Dios no le importa que agrademos a los hombres, sino que a Dios. Y Dios, como estamos hablando como componentes de la iglesia. Si bien la iglesia es algo importante para organizarnos y adquirir conocimiento y sabiduría, fundamentalmente y en esencia es agradecer a Dios por su Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nosotros y que la iglesia fomente que la salvación del arrepentimiento, de perdón, de pecado está al alcance de la mano, es lo fundamental. Y si empezamos a modificar la base, que es la roca, para agradar a los hombres, a Dios no le agrada. Pues ahora si buscamos agradar a los hombres, entonces no seríamos siervos de Cristo. Por algo lo llamamos Señor. Está el video de si Jesucristo se hace el Señor. Bueno, entonces, ¿en dónde está para el grado de nuestra servidumbre para nuestro Señor Jesucristo? Lo hacemos de corazón y lo hacemos de amor. En 1 de Timoteo capítulo 6 dice, si alguno enseña otra cosa y no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La propia Biblia dice que si no seguimos lo que la Biblia dice, entonces no tenemos que juntarnos con ellos. Entonces, si ya sabes que no existe un máximo pontífice establecido en la Biblia, ¿por qué vas a seguir una religión donde sí veneran a una persona de esa forma? Hermanos, hermanas, gente de YouTube, usemos el cerebro y razonemos por el bien de ustedes, porque lo que les estoy recomendando, yo ya, gracias a Dios, lo tengo entendido y se lo estoy aconsejando con todo corazón y con toda modestia y con toda humildad para que lo entiendan. Mi madre, por ejemplo, lamentablemente no lo entiende. Y por más que le hable, están cerrados de corazón. Pero si en la Biblia dice una cosa, hay que entenderlo, que la Biblia es la máxima autoridad para nosotros. No una persona, sino la Biblia que es el mensaje inspirado por Dios a través de sus santos profetas y de su Hijo Jesucristo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Entonces van a tratar de escuchar lo que dicen determinadas cosas y no la sana doctrina. En Tito capítulo 1, versículo 9 dice,
reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Lean la Biblia. Parte de leer la Biblia es estar velando, es estar preparado para cuando alguien venga y les consulte. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Todo de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este Juan que fue con la mamá que recién le hablé, entendió la lección y bueno, acá nos está dando un gran ejemplo a seguir. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene al Padre y al Hijo. La autoridad de Pedro y de la Iglesia, Mateo capítulo 16. Y acá está la base de la Iglesia Católica, en parte, cuando dice que el primer papa fue Pedro. Y que en base a eso existen los papas o el máximo pontífice. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El apodo Hijo del Hombre viene de un profeta que se llamaba Daniel, que hablaba que el Mesías le iban a llamar el Hijo del Hombre como apodo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Entonces él le preguntó a los discípulos: ¿quién dice que soy yo? ¿Qué dice la gente que soy yo? Y ahí dicen, algunos dicen que sos el profeta, otros que sos Juan el Bautista, porque ya en esa altura, en esta parte de Mateo capítulo 16, ya habían matado a Juan el Bautista. Otros Elías, un profeta del Antiguo Testamento, Jeremías igual. Y él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cada cristiano que revela que Jesucristo es el Hijo de Dios es parte de una revelación que nosotros tenemos contacto con Dios. Es decir, si vos consideras eso, Dios mismo ya te ha hablado y te ha dado a entender y vos lo entendiste. Y sos bienaventurado. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa potestad se la dio a Pedro cuando él reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero fue solo a Pedro que le dio esa potestad. Y a ti te daré las llaves, dice, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cada miembro de la iglesia tiene esa potestad que tiene Pedro. Pedro era un discípulo muy especial, muy amado por Jesucristo. Como dicen algunas series por ahí, era el discípulo favorito, pero Jesús amaba a todos los discípulos por igual. Porque vamos a ver que, por ejemplo, un poquito más adelante, en Mateo capítulo 16, es lo que dice esto del versículo 13 al 19. Pero si avanzamos en el capítulo 16, versículo 21, esto lo fue escrito en el versículo 13 al 19. Mire la reprenda que le mandó a Pedro, porque esto demuestra que como se le dio a Pedro esa posibilidad de tener las llaves del reino de los cielos y atar en la tierra y desatar en la tierra, es lo que nosotros, cada uno de los cristianos, tenemos. Porque unos versículos más adelante, en el mismo capítulo, miren lo que le pasó a Pedro. Jesús le llamó Satanás. Al propio Pedro que le dijo que le iba a dar las llaves, miren lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Le estaba diciendo: muchacho, yo sé lo que me va a pasar esto y lo otro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, le dijo: vení Jesús, quiero hablar contigo. Ya estaba engrandecido por lo que le había dicho unos minutos atrás. Comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Por lo tanto, hermanos, vio, ya lo reprendó y hasta le dijo Satanás, que es el máximo enemigo de Jesús y de Dios. Entonces, todos cometemos errores. Todos, de alguna forma u otra, metemos la pata. En este caso,
entender que Pedro fue el primer papa no está establecido así en la Biblia. Lo que le dijo es que iba a comenzar Pedro una gran campaña después que él falleciera para impulsar la idea del cristianismo como a cada uno de todos los hermanos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Cuando le habla en Mateo capítulo 18, Jesús habla de la potestad de la organización de la iglesia, de cada uno de los cristianos. Vieron que a Pedro le dijo lo que atares en la tierra, y cuando hablamos, por ejemplo, cuando Jesús le habla a la iglesia, a los cristianos en materia de cuando hay conflictos dentro de los hermanos, él le dice más, si un hermano peca contra ti, ve y repréndelo estándolo tú y él solo. Es decir, primero lo apartás, le decís, mira, me siento dolido porque esto a mí no me gustó, me parece correcto que si yo no lo entendí, me lo explicaras, si yo actué mal, te pido perdón, si actuaste mal vos, sería bueno que te disculparas, porque es bueno hablarse las cosas, no guardárselas, es una ordenanza de Jesucristo. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, tomando aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, le hablaras, es decir, si aparte no entiende, llamado a 3 testigos, este es el debido proceso que ya lo manifesté en los videos del canal. Llamas a 2 o 3 hermanos y digo, esto es lo que pasó, hermano, ayúdenme a ver si soy yo el que estoy errado o es él. Si no los oyere a ellos, si en ese concilio de 3 hermanos no entendiere, el hermano que pecó, por ejemplo, pudo insultar, pudo hablar mal, pudo haber hecho alguna cuestión que no correspondía del punto de vista cristiano, si esa persona, aún con 2 o 3 testigos, no oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, ahí ya hablará toda la iglesia. Si te hablé solo, te hablé con 2 o 3 testigos, bueno, lo habla la iglesia. Si el hermano aún persiste en el pecado, hay que tenerlo por gentil o publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y es lo mismo que le dijo a Pedro, y nos da la potestad a nosotros como cristianos de tener esa capacidad de atar y desatar acá la tierra. Hermanos cristianos, ustedes tienen toda esa posibilidad, obviamente actuando bajo la guía del Espíritu Santo y la guía cristiana y de la sana doctrina. No voy a atar y desatar porque me enojé, porque este muchacho tiene un auto nuevo, porque este muchacho tiene una moto nueva, un trabajo, una mujer, unos hijos, y yo no tengo nada. Entonces ato y desato según mis vicios. No, según la sana doctrina, según la Biblia. Entonces, actuando de esa forma, cada uno de los cristianos, como a Pedro se le dio la potestad, podemos atar o desatar. ¿Qué se refiere esto? Atar y atar en el cielo está relacionado también con la manifestación de salvación a la gente. Si nosotros, más allá de este juicio debido proceso cristiano, le manifestamos a la gente la salvación y la gente no quiere, bueno, nosotros podemos atar y desatar. Le dimos la posibilidad que se desaten de sus pecados. Si ellos no lo hacen, fuimos nosotros los instrumentos para atar o desatar allá en el cielo a la gente que nos rodea. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y acá tenemos la iglesia en esencia, que la iglesia, cuando 2 o 3 están hablando de Jesucristo, ahí está Jesucristo en el medio, ahí tenés una iglesia. No necesitas imágenes idólatras de piedra o de madera, sino que Jesucristo se pone en medio cada vez que estamos hablando de él. Ahí tienen, hermano, entonces, la importancia de cada de los integrantes de la iglesia. No existe una preeminencia o un máximo pontífice establecido bíblicamente. Recuerden lo que dice Dios, lo que dijo Jesús, el más chico de ustedes va a ser el más grande en el cielo. Cómo se enojó o cómo le respondió a Santiago y a Juan y a su madre cuando le pidió que fueran las personas más importantes allá en el cielo. En la Biblia, en 1 de Corintios capítulo 12, habla de lo que es la iglesia en esencia y establece que somos un cuerpo y necesitamos estar unidos en el cuerpo, y ninguna parte del cuerpo, en 1 de Corintios capítulo 12, puede estar por sobre todos los demás. Cada uno tiene una función determinada. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro se honra, todos los miembros se regocijan con él. Así ustedes también, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente estemos unidos los unos a los otros. Como dice acá en capítulo 12, la mano va a decir no soy cuerpo porque soy mano, el oído tampoco, la nariz tampoco. Bueno,
Somos todos una organización que tenemos que estar cimentadas y unidas entre todos y cimentadas en la palabra de Jesucristo y en Jesucristo, la cabeza de la iglesia y de todo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, de la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cabeza de la iglesia, acá en la tierra, allá en el cielo, en el pasado, en el presente y en el futuro, es el Señor Jesucristo. Jesucristo, en esencia, es el que nos guía, es el que nos da la directiva de cómo tenemos que actuar en la tierra. Jesucristo es el que habla es cátedra de verdad, porque Él, en su palabra, en la Biblia que vos tenés, está establecido cuáles son las ordenanzas y las reglas para seguir acá en la tierra. No una persona, porque todas las personas, todos los cristianos, inclusive el que se cree máximo pontífice, es una parte de un cuerpo. En ese caso ni siquiera es, porque ni siquiera es parte de la verdadera iglesia cristiana, porque eso es un invento del Imperio Romano para unificarlo política, social y económicamente. Ya vamos a ver las derivaciones económicas de la Iglesia Católica y las actuaciones que a través de la historia ha tenido. Lo importante, hermanos, que en la Biblia dice que no existe una persona por sobre todas. Somos un organismo, un cuerpo establecido para que unidos podamos salir adelante. Con respecto a Pedro, si bien Jesús le dijo con claridad y todo lo que atares será atado en el cielo y todo lo que se atare será en el cielo, a nosotros también, como lo vimos, también nos dio esa potestad como iglesia. Tenemos ese poder para hacerlo. Pedro en esencia también fue el origen, de alguna forma u otra, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Pedro en esencia abrió a otras personas. En el Hechos capítulo 2, cuando empieza a promoverse el cristianismo sobre otras personas que no eran cristianas. En este caso eran solo judíos, en Hechos capítulo 2. Estaban en Jerusalén y mire lo que Pedro inició, abrió, ahí están las llaves del cielo cuando arranca en la predicación pública del mensaje de salvación de Jesucristo. Cuando dice entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y le declaró, ahí estaban los 12 apóstoles reunidos y de repente viene lo que se les llama una gran señal a todos que empiezan a hablar en lenguas los apóstoles. Se le llama el Pentecostés, la famosa reunión de Pentecostés, donde empiezan a hablar en lenguas porque Dios quería que el mensaje se empezara a distribuir en todo el mundo y les dio la potestad a los hermanos cristianos que no tenían el conocimiento de otro idioma, el tener el conocimiento de idioma, entonces empezaron a hablar en idiomas y lo que lo estaban viendo, que fue público y notorio eso, porque un gran estruendo y llama de fuego, los que lo estaban viendo dijeron, esta gente está borracha, está hablando en cosas que no se entienden, estaba hablando en otros idiomas. Y Pedro inició el primer discurso público para evangelizar, para hablar de la palabra de Jesucristo a las personas que no estaban convertidas. Y miren qué mensaje, el mensaje esencial del cristianismo. Habla del arrepentimiento, por eso hablamos de evangelizar, de que la gente se tiene que arrepentir de los pecados y entender que Jesús es el Señor, arrepentíos. Miren lo que pasó. Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, no solo Pedro, a los demás apóstoles que estaban ahí, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentidos y sé bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificadas solemnemente, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 almas. La primera vez que se publica, y bueno, Pedro tuvo esa potestad de convencer a más de 3.000 personas de que se tenían que arrepentir, que Jesucristo era el Señor y Cristo, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles,
a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y ahí tenemos el surgimiento de la iglesia original y primitiva, queridísimos hermanos. El cristianismo ahí tiene la verdadera iglesia, el origen de la iglesia cristiana. Cuando Pedro les habla a esa gente y la gente dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay que arrepentirse y bautizarse. No habla del bautismo infantil, habla de un arrepentimiento, entender que, bueno, le pido perdón a Dios por mis pecados, reconozco que Jesús derramó su sangre para perdón, y bueno, seguimos una vida cristiana. El primer gesto público que tenemos que hacer es bautizarnos. En Hechos capítulo 10 fue otro discurso, y como en el anterior, en el capítulo 2 de Hechos, le habla a los judíos y a las personas que estaban ahí en Jerusalén, y fue cuando empezó a surgir más de 3.000 cristianos. Bueno, acá, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, discurso de Pedro a los gentiles, por primera vez Pedro es llevado por medio del Espíritu a que hablara con un judío que se llamaba Cornelio. Ya hemos hablado de Cornelio y vamos a hablar ahora en la diapositiva siguiente de él. Pero él fue el que inició también ante los gentiles la llave para que se iniciara no solo con los judíos, sino con el resto del mundo la salvación. Porque tendrían que entender, aunque en aquellos tiempos hubo una gran discusión acerca si los gentiles era la salvación o no era la salvación, se ve que habían faltado cuando Jesús dijo, id y predicar a todas las naciones. Pero sí, era necesario que se predicara en todas las naciones. Por algo en el Pentecostés se empezó a hablar en lenguas y la gente dijo que estaban borrachos, pero no, era una señal de Dios. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, esto está en capítulo 10 de Hechos, en el versículo 33, 34 y siguiente. Cornelio dice, estamos todos para escucharte, no somos judíos, queremos saber lo que quieres, lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro le dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que Juan predicó. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibirá el perdón de pecados. Y otra vez está hablando del arrepentimiento. Otra vez la esencia de entrar en las puertas de Dios es reconocer que somos pecadores y que gracias a Dios Él nos perdona y gracias a Jesucristo Él nos perdona. Ese es el mensaje que Pedro le dijo, otra vez abriendo la llave de los que no son judíos para que se conviertan en cristianos. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los que creyeron que eran de la circuncisión, que han venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y saltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso haya negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu lo mismo que a nosotros? Y mandó que fuesen bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. Entonces se arrepintieron, empezaron a recibir el don del Espíritu Santo y después se bautizaron. Ahí tenemos cómo es el caminito para entrar en las puertas estrechas del cristianismo. A reconocer los pecados, saber que somos perdonados, reconocer a Jesús, bautizarse, ese camino. Y este Pedro y este Cornelio, hablando de papas y santos pontífices que se le arrodillan, que le besan los pies, le besan la mano y lo adoran. Miren lo que hizo Cornelio cuando él empezó a venir a donde estaba él para explicarle esto que les acabo de leer. Miren lo que dice en capítulo 10, este mismo Pedro y este Cornelio. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues yo mismo también soy hombre. Con claridad, Pedro no dejó que lo adoraran, no se dejó que lo arrodillaran y lo veneraran, sino lo levantó y dijo, yo soy un hombre. Entonces, ¿dónde está esa supremacía súper especial que le dan los católicos al Papa? No existe en la Biblia. Aún Pedro lo dijo. Seguimos analizando a Pedro como el primer Papa, según los católicos. Recuerden que Jesús le dijo aquellas palabras. Recuerden que Pedro, el error de hacer algo y Jesús lo reprendió. Entonces, si Pedro, después vamos a suponer, ya se nos fue Jesús, quedó solo Pedro y quedaron los apóstoles. Pedro tenía una suma autoridad sobre todos los demás cristianos. Ya vimos que todos somos iguales, que el mayor tiene que ser el más humilde de todos.
Y después de Pedro, o cuando Pedro estaba ahí dando vuelta, también se sumó uno de los más grandes cristianos que hubieron al principio del siglo, que fue que expandió más allá del discurso de los 3000 que adquirió Pedro y el del discurso que habló a Cornelio, un gran cristiano que se llamaba Saulo, que después se transformó su nombre en Pablo. Saulo era un judío muy importante, que tenía mucho conocimiento, era muy sabio y no creía en la iglesia cristiana, no creía en Jesucristo y empezó una gran batalla contra ella y perseguía a los cristianos, entraba a la casa de los cristianos, arremetía contra mujeres, niños y hombres y los llevaba al concilio de Jerusalén para que fueran juzgados. Fue testigo de la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana, consentía en ella, pero Jesús se le apareció y él entendió que había estado incorrecto, él la analizó, escudriñó las escrituras y después se transformó en uno de los más grandes cristianos que hoy en día prácticamente el Evangelio que está en el Nuevo Testamento está completo de muchas cartas de Pablo y son las que son referencia para la doctrina y organización de la iglesia y de los cristianos. Y este Pablo en particular tuvo cierta contienda con Pedro, si bien dicen los católicos que Pedro fue el primer papa, Pablo lo reprendió. Primero le habló en privado porque Pedro cometió un grave error. Si bien entendía que los gentiles tenían la potestad de ser cristianos, porque lo vimos recién, cuando iba con los judíos, porque habían ya entrando una discusión de si los cristianos eran cristianos, tenían que judaizarse, es decir, tenían que circuncidarse, seguir las leyes de Moisés, los sábados, etcétera, etcétera. Cuando iba con los de la circuncisión, que son los judíos, los israelitas, Pedro aparentaba como que estaba de acuerdo con esa teoría o con esa doctrina. Entonces confundía a los no judíos, decía, bueno, si Cristo murió y revocó la ley de Moisés a una nueva ley de amor, una nueva ley de respeto hacia Dios por medio de la doctrina de Jesucristo, tengo que seguir las leyes antiguas. Y Pablo entendía que no, porque le fue revelado que no, y Pedro también lo entendía esa situación, que ya la ley de Moisés había quedado detrás por un nuevo pacto que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que era un nuevo pacto de la sangre de Jesucristo, al cual nos transformó en el arrepentimiento de nuestros pecados y continuar en el amor del Señor. Pero como Pedro estaba medio actuando de forma incorrecta, Pablo lo reprendió como Jesucristo lo reprendió. Y miren lo que dice acá. Pero de los que tenían reputación de ser algo, dice Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Es decir, si alguien tiene reputación de saber algo, si sos un gran sabio, si sos un doctor, etcétera, etcétera, eso no importa. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere a todos por igual. A mí, pues, de lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me habían sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como Pedro de la circuncisión, es decir, como a mí, como Pablo, fue directamente a los gentiles a predicar el evangelio, como a Pedro también fue para fomentar en los judíos la creencia de que Jesús era el Mesías, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también a mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, acá tenemos 3 columnas, dice acá, que eran considerados como columnas. Ya no había un solo papa, era una organización. Y dentro de los primitivos cristianos tenían a los apóstoles, Jacobo, Cefas y Juan, y a Pedro y a Pablo. Era una organización donde sí había gente que tenía mucho conocimiento, pero no eran venerados como vimos que se le había arrodillado Cornelio a Pedro. Y bueno, Pablo fue a hablar con Jacobo, Cefas y Juan sobre esta situación, sobre la situación de la confusión de si a los gentiles había que judaizarlos o no. Nos dieron a mí y a Bernabé, dice Pablo, la derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto es una carta de Pablo a la iglesia Gálatas, donde habla un tema. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Es decir, que Pedro actuaba de una forma media complicada, media soberbia, podría decir, de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, que los primeros cristianos tuvieron este pequeño conflicto. Aún Pedro los llevó a ese conflicto.
Pero cuando lo vi que no andaban rectamente, dice Pablo, fue Pablo el que los puso en regla, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, es decir, que lo reprendió delante de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley de Moisés, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Lo que acá Pedro le está diciendo a Pablo, en esencia es una reprenda, le está de alguna forma u otra delante de todo el mundo diciendo, estás actuando mal, estás obligando a hacer cosas que Jesús no quiere para con nosotros. Por lo tanto, no existe un ex cátedra, una persona que habla más allá de todo y no se puede equivocar. Pedro mismo se equivocó varias veces, como lo que acabamos de ver acá en esta diapositiva. Pedro no fue el primer papa, sino que una organización tiene que estar reunida para analizar la Biblia y bueno, seguir adelante lo que la doctrina entiende y lo que la Biblia dice. Por eso es importante las iglesias, el ir a la iglesia, el estudiar en la iglesia, el hablar con los hermanos, el analizar la Biblia y bueno, ver qué es lo que se entiende en la misma, sin agregar nada más allá de lo que dice la Biblia, porque si no, estamos actuando mal. En Proverbios capítulo 9, versículo 8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Hermanos, hermanas, gente de YouTube. Lo que yo estoy diciendo es simplemente un análisis de la Biblia. Si uno le trata de decir a las personas que están de forma incorrecta actuando, y si es sabio, la misma Biblia dice, Él te va a amar, te va a apreciar. Porque una persona que entiende si uno está equivocado y a uno le dice, mira, acá estás equivocado, le estás sumando conocimiento y va a decir, pucha, la verdad que sí, tenía razón, y vas a apreciar a esa persona. Pero si le tratás de explicar a las personas encarnecedoras, a los de alguna forma u otra que desprecian a Dios, lo único que vas a conseguir es que te aborrezcan. Si vos en este momento, por lo que yo estoy diciendo, me estás aborreciendo, estás entrando en capítulo 9, versículo 8 de Proverbio por no entender estas situaciones. No es que yo me quiera creer mejor que vos, somos todos iguales, lo que acabo de decir recién. Pero es bueno que razonemos y entendamos que lo que es correcto y lo que es incorrecto. Las personas escarnecedoras lo único que logran es generar más pecado en su forma de ser. Y las personas que actúan en humildad y en conocimiento lo que generan es más sabiduría y más forma de agradar a Dios, que es lo que uno busca acá. El mayor de todos, en Juan capítulo 3 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Otra vez Pedro en su forma de actuar. Jesús, ¿me estás lavando los pies a mí? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies jamás. Entonces ahí está la característica de Pedro. Pedro era muy impulsivo. Él decía lo que sentía. El impulso de Pedro se ve reflejado, por ejemplo, en Juan capítulo 3, en lo que estoy diciendo. No, no me vas a lavar jamás. Jesús le respondió, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón, y ahí se fue para el otro lado, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza, bañame todo. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino solo lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iban a entregar, por eso dijo, no estáis limpios, porque estaba Judas ahí dando vuelta. Estamos hablando de la última cena. Así que después que les hubo lavado los pies y tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Hermanos, seamos todos humildes, no seamos soberbios, no busquemos la gloria acá en la tierra a través de una corona triple o enseñorearnos sobre la grey. Porque Señor ya tenemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y si queremos ser grandes, allá en el cielo tenemos que ser servidores acá en la tierra de todos los cristianos. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres,
Porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea el porvenir, todo es vuestro y vosotros sois Cristo y Cristo de Dios. Una carta de Pablo a los Corintios en capítulo 3. No nos gloriemos los hombres, porque los corintios empezaron a cometer el error que está haciendo la Iglesia Católica y 1.600 millones de personas en la tierra, que es adorar a una persona, van a gloriar a una persona. Y en Corintios empezaron a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Y Pablo le dijo, son simplemente servidores, son simplemente obreros de Cristo. Aquí hay que adorar y hay que poner en primera necesidad es a Dios, a Cristo y no al ser humano. Muy bien, hermanos, gente de YouTube, finalizando el video y redondeándolo, para que quede claro, ¿en la Biblia está establecido que existen papas? No. El máximo pontífice, el creador de puente entre la tierra y el cielo, no. Existe solo una persona que sí está establecida como el mediador entre el Dios y los hombres, que es Jesucristo, el hombre. Eso está escrito en la Biblia, como lo verán en la placa que le estoy poniendo en este momento. Solo Jesucristo es el único que media entre Dios y los hombres para que se escuchen nuestras oraciones y se acepte nuestro perdón. Jesucristo, no el Papa, no un cura, no un sacerdote humano. Solo Cristo es el que media entre nosotros. ¿Existe la idolatría para aceptar que una persona como cualquiera pueda ser entendido como representante de Cristo en la tierra? No, porque ya vimos que Pedro, ya vimos que Juan y Jacobo, ¿se acuerdan los errores que cometieron? Y fueron después establecidos como fundamentales, cometían errores. Por eso nosotros, en la vida, tenemos que entender que el único referente al que tenemos que tomar en cuenta es a Jesucristo, y lo vemos a través de la sana doctrina, a través de la Biblia. Leamos la Biblia y analizamos que por medio de ella nosotros podemos tener la referencia de lo que Dios quiere en la tierra para con nosotros. Todos nosotros, todos los humanos, en esencia, somos personas muy queridas por Dios. Todos, ustedes, todos somos muy apreciados por Dios. Por algo Jesucristo murió por cada uno de nosotros, por todos, sin excepción de personas. La cuestión es que entendamos y agradezcamos ese sacrificio, pidámosles perdón a Dios y reconozcamos nuestros errores y sigamos por el buen camino que está establecido en la Biblia. Si cometemos el error de empezar a escuchar a personas y a seres humanos que se toman el lugar de Dios o toman como si fueran ellos la referencia absoluta de la verdad, de lo que está escrito en la Biblia o lo que dice Dios, estamos equivocados porque cometemos errores. Por algo están los varios errores que están hechos por los cristianos en general y también en el Antiguo Testamento. Me acuerdo de lo que habló mi queridísimo hermano Gabriel en la iglesia el domingo pasado y el anterior en cuanto a los errores de David como rey. Entonces, entendamos eso y bueno, sigamos adelante, no poniendo figuras humanas como si fueran superpotencias acá en la tierra. Si bien tenemos que tomarlas como referencia a las figuras cristianas que entienden de la Biblia y son santos, en el sentido que son gente que están en un nivel muy especial, porque como todo, como hay buenos futbolistas y malos futbolistas, hay buenos y malos cristianos, y no necesariamente los buenos cristianos son incorruptibles, porque todos cometemos errores, todos somos carnales, todos podemos cometer errores. Por eso Cristo y la Biblia nos indica que tengamos la humildad de ser sabios, de ser humildes, de no ser soberbios y seguir caminando, entendiendo que la única referencia a la cual tenemos que tomar en cuenta es a Jesús y no a los seres humanos. Es lo que tenemos que tener como focos y bueno, tratar de iluminar nosotros como Jesús, sabiendo que podemos cometer errores, pero nosotros somos instrumentos, como dice Pablo en esta carta de Corintios, para hacer llegar el conocimiento divino. Y con humildad, entendiendo eso, podemos llegar a mucho. Porque el que se cree mucho no va a llegar a nada, pero el que se cree poco, Dios lo va a ensalzar. Eso está establecido por siempre en la Biblia. ¿Vieron lo que dice en Corintios capítulo 3, versículo 21? Así que ninguno se gloríe en los hombres. Porque el error de tomar a una persona y ponderarla y uno guiarse por lo que dice determinada persona y creerla a esa persona mejor que nadie, fue el error que cometió Corintios. Por eso Pablo le dice, miren qué interesante para finalizar el video. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Es decir, estos eran hermanos cristianos, se habían arrepentido, pero les faltaba conocimiento. Uno cuando nace espiritualmente necesita de conocimiento. No es nada malo que uno haya entendido que el Papa era lo mejor, y bueno,
uno al adquirir este conocimiento va creciendo espiritualmente y bueno, desechando las cosas que no son correctas para empezar a agarrar cosas que son más sólidas dentro del cristianismo. Y estos cristianos de Corintios empezaron a... Pablo se dio cuenta que no tenían un grado de espiritualidad grande, por eso le empezó a dar cosas como si fuera leche, como dice acá en la carta, le empezó a dar leche y no algo sólido porque eran como niños. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, no como espirituales. Porque diciendo el uno, y acá viene, mire qué interesante con relación al tema de hoy que estoy tratando con ustedes. Yo ciertamente, dice alguno, pues diciendo alguno, yo ciertamente soy de Pablo. No, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? Y ahí la gente empezaba a decir, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que siega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, la iglesia. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Eso es un tema que vamos a tratar, que es el tribunal de Cristo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, no miremos a las personas como si fueran ídolos en la tierra. Son iguales a nosotros, cada uno obtendrá su recompensa según sus obras, pero la piedra angular, la cabeza del ángulo, nuestro cimiento, nuestra roca edificada es Jesucristo. Así que ese es el mensaje de hoy en general. Hermanos, hermanas, gracias por estar ahí, gracias por ver el video. Si tienen alguna duda al respecto, escriban abajo. Si quieren agregar algo más, pueden escribir abajo, que va a ser compartido entre la comunidad de nuestro canal de YouTube Cristianos desde Uruguay al Mundo. Gracias por dar like. Si dan like, nos favorecen para que pueda ser compartido, porque en la computadora el algoritmo de YouTube hace que cuanto más like tenga, más va a ser compartido el video o va a ser más recomendado. Compártanlo, que está bien, y suscríbanse para que podamos ir creciendo entre todos. Gracias a los ya suscritos, gracias por su comentario, gracias por estar ahí, Dios los bendiga. Ojalá que podamos seguir continuando por el camino correcto que Dios quiere para con nosotros. Hay más temas sobre cristianismo, va a haber segundo, tercer video, cuarto video, quinto video, acerca de varios temas que me han dicho que tengo que referenciar y sin duda son algo impostergable para manifestar. Gracias, hasta la próxima, nos vemos si Dios quiere.